Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este primer conversatorio del año 2025. El tema es la memoria y la forma del agua en las antiguas malezas del Salitre. Agradecemos su presencia y el interés en conocer más sobre la historia del agua en nuestra ciudad. Este espacio es posible gracias a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de su archivo de Bogotá. Hoy tenemos como objetivo hablar de las características hídricas y ambientales de uno de los sectores más reconocidos de la ciudad, el sector central, conocido como el Salitre. Mi nombre es Ricardo Rivadeneira, director del Archivo de Bogotá, y seré el moderador de este conversatorio. Quiero darle la bienvenida al colega diseñador Diego Martínez Celis. Hola Diego, ¿cómo te va? Diego es magíster en Patrimonio Cultural y Territorio de la Universidad Javeriana y profesional en Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Posee más de 20 años de experiencia en investigación, divulgación y gestión del patrimonio cultural de orden arqueológico, y me complace mucho presentarlo porque hace varios años fuimos compañeros del curso de arte rupestre en la Universidad Nacional. Diego también ha sido consultor de estos temas en diversas alcaldías y también del Ministerio de Cultura en sus proyectos de orden arqueológico. Es autor de diversos libros, artículos sobre patrimonio arqueológico, arte rupestre, historia y temas relacionados. Y hay un elemento supremamente atractivo que es el de ser el autor y coordinador de la página Sabanografías, que está dedicada al rescate de la memoria histórica y gráfica de la sabana de Bogotá, un tema esencial, fundamental, para dar inicio a esta grata conversación. Diego, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, Ricardo. Pues a usted y en general a los amigos del Archivo de Bogotá, pues por esta invitación, por esta oportunidad para compartirles un pedacito de la historia, también de un pedacito de Bogotá que pues estoy muy emocionado de compartir con ustedes por diversas razones, que espero estarles en el transcurso de la charla comentando. Sin duda que nos vas a aclarar sobre todo cosas que queremos y tenemos preguntas muy específicas. Recordarle a nuestro público que a través del chat de este espacio, Facebook Live, pueden hacer sus preguntas, las cuales vamos a compartir con Diego Martínez Celis al final de la conversación. Como el tiempo es corto, sí me gustaría entrar en materia. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de las malezas del Salitre aquí en Bogotá, Diego? Bueno, pues en términos generales, las malezas del Salitre fue un sector de la gran hacienda del Salitre, que a su vez hacía parte de los antiguos ejidos de Bogotá. Eh, bueno, la caracterización y ya contarles un poquito de qué se trata y por qué tiene, digamos, una importancia en el contexto, digamos, de la reconstrucción histórica ambiental de Bogotá, pues es lo que vengo a compartirles. Sí, un poco del contexto histórico. El Cabildo de Santa Fe tiene se llamaba el ramo de propios. Nosotros en el Archivo Bogotá tenemos 21 libros relacionados con los inventarios del ramo de propios. Propios es una expresión castellana que subroga lo que es de propiedad del cabildo, ¿no? De propiedad comunitaria. Y esta hacienda del ejido combina, ejidos son tierras para comunitarias, para uso de las personas relacionadas específicamente con zonas de cultivo, y también las famosas dehesas, que eran los lugares donde alrededor de la ciudad se hacía el pastoreo del ganado, tanto vacuno como caballar. Entonces el ejido va a ser
esta gran porción de tierra hacia el occidente de la ciudad, en donde vamos a tener pues lo que hoy se conoce como Ciudad Salitre, la zona del CAN, el barrio, la zona también del barrio Acevedo Tejada, la parte de la Universidad Nacional, que fueron tierras que el cabildo fue dejando a un lado, pues los privados no se apoderaron de la mayoría de las mejores tierras de la ciudad en las partes altas y esto fue quedando como un excedente. Entonces ahí con Diego vamos, me llamó mucho la atención viendo la página de sabanografías que tú llegas a una conclusión y es que el río Salitre tiene al parecer un río interno, ¿no? Hay una fuente hídrica, consideramos generalmente que el agua viene desde la montaña, se acumula hacia el centro de la sabana, pero parece que tú a través de la cartografía y otros indicios encontraste otra forma de manejo del agua. Cómo es eso? Sí, bueno, si me permite, Ricardo, pues puedo ir, digamos, comentándoles y haciéndoles más explícito a través de las imágenes esta caracterización de este sector de Bogotá. Bueno, pues simplemente aquí traigo a colación un poquito el marco en el que se hace esta investigación porque pues parte de una búsqueda en principio íntima de una historia familiar que como muchos bogotanos desconocemos sobre todo dónde vivimos, dónde nacemos, dónde crecemos y especialmente este sector porque no hace parte, digamos, de los circuitos de la narrativa histórica de Bogotá, porque básicamente está en torno a lo construido. Entonces entra la historia ya muy tarde, hacia mitad del siglo XX, y sin embargo empiezo a ver que esa necesidad de conocer esta historia íntima pues tiene que ver es con reconocer mi entorno y sobre todo el entorno de toda una localidad que hoy en día se está viendo también, digamos, eh, en tensiones, sobre todo por algo muy crítico que es el agua y la presencia natural del agua en esta región, pues que como vamos a ver, viene de hace mucho tiempo. Entonces, aquí confluye un poco esa necesidad de conocer lo que somos, lo que personalmente me he cuestionado a partir de mis orígenes, pero también sobre cómo estamos viviendo hoy en día y qué tiene que ver toda esta problemática, sobre todo ambiental, que tiene que ver con el cambio climático e inclusive con la emergencia que estamos viviendo en Bogotá por la escasez del agua. Como todos sabemos, o muchos de ustedes pueden llegar a saber, la sabana de Bogotá fue un gran lago, ¿no? Duró casi 3 millones de años ocupada por un lago, que este lago poco a poco se fue desecando hasta formar hoy en día pues lo que son las cuencas, especialmente la cuenca del río Bogotá, que es la que drena todos los ríos que bajan, especialmente pues de los cerros. Y durante este gran pues, periodo de tiempo, la sabana de Bogotá pues se conformó como esa planicie, pero pues lejos de ser una planicie seca y uniforme, realmente lo que, por ejemplo, llegaron a encontrar, a ver los españoles cuando llegaron acá en el siglo XVI, pues fue una cantidad de ambientes muy diversos que desde luego venían desde digamos, el uso y la modificación que venía haciendo los seres humanos, es decir, los grupos indígenas, también desde hace unos 2000 años, aprovechando esta condición, digámoslo, de un espacio híbrido entre el agua y la tierra, donde pues a partir de sistemas como estos que estamos viendo en la imagen, unos sistemas de aprovechamiento hídrico y al mismo tiempo una transformación de la tierra, pues genera este sistema de camellones de cultivo, que tal vez esto lo vimos el año pasado en una de las charlas que se dieron aquí en el archivo también con la profesora Lorena Rodríguez. Estos sistemas fueron muy amplios, sobre todo en torno a lo que es la cuenca del río Bogotá, y era la manera como los indígenas pues aprovechaban esa condición híbrida. Como vemos, esto digamos que cuando los españoles llegan acá no entienden muy bien de qué manera se asientan los grupos,
pero sobre todo que no coincide con lo que ellos querían hacer. Los grupos, los españoles, digamos, vienen de una forma de asentarse en su territorio, en la península ibérica, donde básicamente hay muy poca agua, y cuando llegan acá y encuentran tantos ríos, tantos humedales, tantos, entre comillas, pantanos, pues ellos tratan es de urbanizar lejos de toda esta condición hídrica, y por eso pues básicamente implantan Bogotá allá donde está la Candelaria en el centro, muy lejos de todas estas zonas pantanosas, y sin embargo pues ahí tienen unos ríos de límite, ¿no? El San Agustín y el río San Francisco, que van formando los primeros límites de esta ciudad. Entonces, esto como en contraposición de la manera como los indígenas sí habían aprovechado las zonas inundables de la sabana, los españoles al contrario se van a las zonas más secas. Aquí me parece interesante este mapa, porque es como el primer documento que nos da una idea de lo que era el entorno de esa primera Bogotá. Este es un mapa de 1797 de Francisco Cabrer, y es uno de los primeros mapas, si no el segundo, el más antiguo que se conoce, sobre todo que muestra ese contexto más amplio, y como podemos ver ahí, pues se ve la ciudad de Bogotá al borde de los cerros y bajan estos ríos, ¿no? Los ríos, el San Francisco, especialmente el San Agustín, que pues se unen más abajo, forman con el San Francisco propiamente dicho. El río Fucha está más al sur, o sea, aquí a la derecha está el Tunjuelito, y acá a la izquierda tenemos el río Arzobispo, que hoy en día es el que llamamos río Salitre. Pero aquí lo traigo a colaciones porque aquí está la primera mención que tenemos de un sitio que se llama El Salitre. Por lo menos yo no he encontrado ningún otro documento todavía, ni siquiera pues algún documento escrito de algún proceso, de algún litigio o algo que nombre propiamente al Salitre, pero aquí lo tenemos en el mapa, aquí vemos una ampliación, dice claramente Pantano del Salitre. Más abajo tenemos el pantano de la Capellanía, y como pueden ver, el cartógrafo pues trata de alguna manera de mostrar otro tipo de espacios similares que posiblemente y muy seguramente hace referencia a lo que son los actuales humedales de Bogotá. Inclusive pues aquí vemos un poco las áreas todavía muy difusas, no están muy bien delimitadas porque tampoco se tenía un conocimiento tan claro de realmente lo que se estaba de cómo se estaba habitando en esta sabana de Bogotá, que como ven, los españoles están allá arrinconados todavía como con temor al agua y a la dificultad. Bueno, ahí sí como pues ya nos aclaraba también Ricardo, aquí estoy superponiendo en este mapa lo que fueron esos ejidos, esos terrenos de ejidos que se dejaron, digamos, de reserva para que no se habitaran propiamente dicho, sino que se arrendaban de parte de la Real Audiencia para diferentes usos, ¿no? Normalmente era la ganadería o también algunos cultivos, pero básicamente eran tierras también de un carácter comunal donde se podía ir a aprovechar para cazar o a recoger madera, para pescar. Esta manchita amarilla que vemos acá serían los ejidos de la ciudad. Como ven, es una extensión grande que viene básicamente desde donde acaba la Candelaria hasta Suba, básicamente digamos en esa franja, y poco a poco estos ejidos con el tiempo durante la colonia pues se van digamos dividiendo, y se conforma ya hacia el siglo XVIII más o menos lo que sería la Hacienda del Salitre. La Hacienda del Salitre la vemos acá en este color naranja que parece como un corazón. Y en el sector nororiental de la Hacienda del Salitre tenemos un rectángulo más pequeño que se llama las Malezas del Salitre. Entonces, este es como el contexto un poco histórico, pero también geográfico para que nos ayude a ilustrar por qué había un sitio que se llamaba así. Ahora, ¿de dónde sale ese nombre? Esto también, pues no fue fácil rastrearlo. Bueno, aquí, perdone, les voy a mostrar una secuencia de pronto, pues muy rápida
de cómo esas malezas del salitre están localizadas, digamos, en lo que es la secuencia de poblamiento de lo que es este sector de la sabana de Bogotá, que hoy en día es Bogotá, ¿no? Entonces, vemos cómo poco a poco, aquí tenemos 1600, 1670, la ciudad empieza a crecer y como les dije en un comienzo, empieza a crecer haciéndole como el quite a todos estos cuerpos de agua, a todos estos pantanos o humedales, y básicamente crece en función, digamos, de sus conexiones con otras ciudades. Por ejemplo, la carrera séptima es el camino a Tunja, la calle 13, que fue el camellón de Occidente, pues es el camino a Honda, ¿cierto? Y con base en esos ejes, pues va creciendo la ciudad, pero si ustedes analizan esta secuencia, pues que un poquito, disculpen acá la... Opa, me fui. Acá. Como hacia el siglo XIX, Bogotá, digamos, ya extiende su brazo hacia Chapinero, ¿cierto? Pero sigue haciéndole el quite al occidente. Cuando hacia los años 30, aquí ya podemos ver que empieza a sacar un brazo hacia el occidente, en este detalle, porque por ahí es el camino a Suba, ¿no? Entonces también ahí empieza a generarse otro frente de urbanización, y así, bueno, también hacia el sur, hacia Soacha, hacia Usme, pero pues digamos no es el caso ahorita de la charla. Lo que les quería presentar era cómo en este contexto aparece un sector localizado que tampoco lo he logrado, digamos, identificar en otra cartografía, y solamente en esta que estamos viendo, que es de los años 30, que no tiene una fecha definida, en el Archivo Nacional, en el Archivo General de la Nación, hay una serie de mapas que dice que son hechos por el Estado Mayor General, una carta militar, y en ella muestra varios sectores de Bogotá. Es un mapa, me parece que es una serie muy bonita porque muestra con mucho detalle, como pueden ver ahí, muchos elementos. Parece ser que están hechos con base en las primeras vuelos de aerofotografía, muy probablemente, porque son muy precisos y sobre todo muy detallados en esas convenciones que están mostrando ahí. Muestra donde hay sitios de cultivo, donde hay zonas anegadizas, cuáles zonas están urbanizadas, y ahí lo que les estoy marcando en verde es algo muy particular, que serían las malezas del salitre. Por primera vez aparece ese nombre en una cartografía oficial, y me llamó mucho la atención sobre todo la convención. Miren ustedes, la convención es muy diferente a la del resto del mapa, porque muestra como unas áreas como boscosas, ¿no? Sí, desafortunadamente esta serie yo no lo he encontrado las convenciones, una tabla de convenciones que describa a qué se está refiriendo, pero como ustedes pueden ver ahí, semeja una zona boscosa, y está muy bien definida, digamos, como por unos polígonos que posiblemente hacen referencia a la división de potreros, que unos potreros se usaban para ganadería, otros pues para otro tipo de usos, pero posiblemente, y por el nombre también acá vemos que Malezas del Salitre pues es como una zona, lo que hoy llamaríamos como un potrero, es decir, un sitio que no tiene un uso específico, sino que se dejó ahí como enmontar, entre comillas, y esto yo lo corroboro porque en la misma serie cartográfica, solo en Bogotá solo hay otra zona similar, y esa zona similar corresponde a lo que vemos aquí en verde también, que sería el sector de las Mercedes en Suba. Si ustedes conocen Suba, muy cerca ya a la Conejera, también hay un sector que se llama hoy en día el Bosque de las Mercedes, que es el último relicto del bosque andino que hubo sobre la sabana de Bogotá. Eso es maravilloso, y fue un milagro que se haya conservado. Pues eso tiene que ver con toda la historia, digamos, de la tenencia de esa hacienda. Pero mi teoría es que tanto este sector de las Mercedes como el sector de las malezas del Salitre en los años 30 se conservaban todavía muy, entre comillas, salvajes. O sea, eran zonas que no se usaban, tal vez por la dificultad que les voy a mostrar, la dificultad del uso de la tierra para la agricultura o la ganadería por su condición hídrica, que básicamente es una zona súper pantanosa. También es interesante aquí
un detalle que en este sector de las Mercedes, La Conejera, lo que lo atraviesa es una quebrada que se llama La Salitrosa. En este mapa aparece como el salitre, hoy le dicen la salitrosa, pero tiene el mismo nombre de nuestras malezas del salitre. Muy probablemente eso se deba a que son fuentes de agua sal o de aguas con minerales. Y es interesante porque aquí no sabemos en nuestro sector aquí actual del salitre dónde está la fuente de agua sal o dónde la hubo, ¿cierto? Y muy probablemente el nombre no es gratuito, tiene que ver con que aquí emanaban aguas, ya sean minerales o con sal. Entonces, aquí les muestro un poquito también otro documento. En este documento vemos las fotografías de Horst Martin, un alemán que vino hacia los años 30 y nos dejó unos testimonios maravillosos también. Esto se puede buscar por internet, está todo como su fondo documental. Y aquí vemos lo que fueron las fotos, las primeras que he encontrado también de lo que fueron esas malezas del salitre. Como ustedes pueden ver, ahí hay algunos detalles que yo amplío. Se puede ver un tipo de vegetación que no son pastos, no son los pastos de cultivo, tampoco son bosques, pero sí es un matorral de cierto porte en algunos sectores, y yo alcanzo a ver una vegetación que yo hoy en día no reconozco. Probablemente sea vegetación nativa y pastos nativos que pues existieron hasta ese tiempo aquí en Bogotá y que probablemente hacían parte de la cobertura vegetal pues histórica que hubo aquí en la sabana. El hecho es que esto es lo que ya nos empieza, digamos, a mostrar que en efecto el sector de las malezas del salitre pues tenía una razón de su nombre, y aquí es donde pues yo empiezo a hacer un análisis ya con base en fotografías aéreas, porque empiezo a rastrear, bueno, qué más había en las malezas del salitre, y esto lo empiezo a mezclar con la historia que yo alcancé a recoger haciendo un poco de etnografía familiar, porque en gran parte esto se debe a que en mi familia, cuando pues, mi familia vivió aquí toda la vida, en el barrio San Fernando y después en el barrio José Joaquín Vargas, y siempre se dijo que eso eran pantanos, que esos barrios se habían construido sobre pantanos, y pues yo tuve la oportunidad de entrevistar a un tío hace poco, y él me empezó a contar toda la historia de que en efecto que él se iba a un río, que había un arroyo, que había un lago, y yo, pero ¿dónde estaba todo eso? Hoy en día pues no es fácil identificarlo, y lo pude rastrear gracias al análisis aquí de la aerofotografía. Entonces, como podemos ver, recuerdan que les decía que Bogotá empieza a extenderse siempre como en función de los caminos que llevan a otras partes. Entonces, Bogotá tuvo su crecimiento hacia el occidente, hacia el noroccidente, fue gracias a la calle 68. Esa calle 68 era el antiguo camino a Suba. Entonces, por ahí empieza a aparecer estos barrios hacia los años 20, 30, especialmente el barrio San Fernando, que fue uno de los barrios obreros de esa época, y estaba desde luego en los confines de Bogotá, y se empieza a construir sobre este entorno que, como ustedes pueden ver aquí, yo identifico este cuerpo de agua aquí en el centro, identifico este río, un río que pues nadie daba razón de él, y un río que sí hoy existe, que todavía desde luego, que es el río Salitre, el que va aquí por la carrera 30. En este momento no existía la carrera 30, pero empiezo a ver todo un sistema hídrico ahí, y corrobora las historias de mi tío y esos recuerdos familiares. Aquí vemos una foto ya de los años 50, cómo se ve el crecimiento urbano, y esta zona empieza ya a hacer parcelas ya más definidas, y desde luego empieza a reducirse esta mancha hídrica, y también el río empieza como a desaparecer. Finalmente, perdón, voy a irme un poquito acá atrás. Esta última foto de los años 60, pues ya nos muestra cómo el desarrollo de la ciudad ya se une, pues Engativá ya es un municipio que se anexa a Bogotá, y se une pues a todo el crecimiento urbano, y nos queda, digamos, hacia los años 60, 65, por ejemplo, es esta foto, ya las malezas del salitre pues están completamente encajonadas. Sin embargo, queda una isla verde ahí grande, que corresponde a lo que hoy es el Parque Metropolitano Simón Bolívar.
Bueno, aquí vemos ya el resumen de lo que es la caracterización de las malezas de salitre. O sea, lo que yo hago ahí es poner el polígono del mapa de los años 30, lo sobrepongo a la capa actual y vemos cómo era el sistema. Entonces, en efecto, había un río. Ese río tenía un nacimiento en lo que hoy básicamente es, digamos, el costado oriental del Jardín Botánico. Y más exactamente lo he localizado debajo de lo que es la bolera del Salitre. Ahí nacería este río que encontré que le llamaban Río Nuevo, pero ese nombre solo lo he visto relacionado a obras del acueducto. Entonces, cuando el acueducto hacia los años finales de los 60, empezó en un gran plan que tuvo de encauzamiento de estos ríos y lo nombró Río Nuevo, y muy probablemente le puso ese nombre porque no sabían que existía o no tenía simplemente nombre. Entonces así se quedó y pues yo lo nombro así, pues en correspondencia con lo que hay en la documentación. Sin embargo, como ustedes pueden ver, es un río que tiene meandros y tiene como estas cositas, como unos brazos que les llegan. Esos son los valles erosivos. Son valles erosivos, son que en una zona como tan plana, sin embargo, el agua empieza a coger unos caminos y se van abriendo. Y poco a poco, pues ese es el nacimiento de los arroyos, digamos que poco a poco también van formando propiamente el río. Entonces, ese sistema es muy visible en las fotografías aéreas. Y tenemos que ese río Nuevo, pues tenía dos brazos y llegaba, básicamente desembocaba en el río Salitre, muy cerca a donde está la confluencia hoy con el río Negro. O sea, ese sector que hoy conocemos como Entre Ríos, ahí sí usted se para, que no es muy agradable porque el olor es un poco fuerte, pero si usted se para ahí, va a ver la confluencia de tres ríos. Va a ver el río Nuevo llegando ahí, va a ver el río Negro y va a ver el río Salitre. Y el río Nuevo solo se va a ver un tramo de 200 metros, porque el resto ya hoy en día no existe o está debajo de la ciudad. Y eso lo vamos a mostrar un poquito más adelante. Como pueden ver ustedes también aquí va bajando las otras quebradas, la Vieja, las Delicias y la quebrada Arzobispo, entre otras. Bueno, pues aquí rápidamente les muestro, hay documentación pues que se puede, menos mal que existen espacios como el archivo de Bogotá y muchos otros repositorios donde uno puede empezar a reconstruir la historia de la ciudad, sobre todo con imágenes, y ver cómo se fue transformando, cómo fueron cambiando estos cauces. Aquí vemos el río Salitre, el río Nuevo, como les mostraba, nace debajo de la bolera del Salitre y atraviesa pues los barrios que están, el barrio este se llama Bellavista, o el barrio Bosque Popular propiamente, y finalmente se mete por Metrópolis, y ahí entre Metrópolis y San Fernando por ahí va una calle. Esa calle está construida sobre el antiguo lecho de ese río, y bueno, aquí vemos también algunas evidencias, digamos, muy sutiles que todavía existen en la ciudad. Aquí uno de los hallazgos, porque volviendo al mapa de Cabrera de 1797, podemos ver el río Nuevo. O sea, ese río no estaba marcado desde luego con un nombre, pero es el único cuerpo de agua que nace en la propia sabana, y aquí lo vemos naciendo del pantano de la Capellanía y va y desemboca en el río Arzobispo. Entonces, creo que esta es la prueba de que el río Nuevo no era tan nuevo, realmente es muy viejo, y pues tenemos un registro documental también interesante. El lago de las malezas del Salitre, aquí vemos la evolución. Los valles erosivos, como les cuento, son muy importantes porque definen también la forma de la ciudad. Hay calles hundidas, no es que se hayan hundido con el tiempo, sino que se construyeron llevando la línea, digamos, del curso de esos valles. Y hoy en día es raro de ver en Bogotá que vayamos por una calle, bajemos y volvamos a subir. Cuando eso pasa es porque estamos pasando por un antiguo valle erosivo, especialmente aquí en este sector. El canal Brazo del Salitre, que es el canal que se formó, pues es artificial, pero para desaguar ese antiguo lago de las malezas del Salitre. Y aquí tenemos el humedal Salitre propiamente dicho, que está dentro del Parque El Salitre hoy en día, y que durante mucho tiempo se creyó pues que era había sido un acondicionamiento para el parque recreativo en los años 70, pero realmente es un relicto también de ese antiguo lago de las malezas del Salitre que pues se logró conservar hasta hoy. Entonces aquí tenemos el mapa de lo que es
los cuerpos de agua actuales. Entonces tenemos todo lo que es el entorno del Parque Simón Bolívar, sus lagos y estos canales que le muestro que son muy pocos los que están todavía podemos ver, digamos, a la luz. Este es el gran resumen y es importante cuando uno ya empieza a mezclar la información documental histórica con la actual, porque nos empieza a mostrar una dinámica hídrica. Como ustedes pueden ver acá, hay unos colores verdes y van hacia el azul. Lo más verde es lo más alto y lo azul vendría siendo lo más bajo. Esto es, digamos, aquí está haciendo altimetría diferenciada. Lo que vemos pueden ser hasta 10 metros de diferencia entre las partes verdes y los azules, y lo que estamos viendo es que en efecto pues los cursos de agua van por las partes más bajas, ¿no? Pero aquí lo que es el centro, lo que era el sector de donde quedaba el lago de las Malezas del Salitre, resulta que no tiene sentido que tuviera un lago ahí, porque uno pensaría que ese lago se nutría de las aguas que bajan de los cerros orientales, y pues realmente no, porque el agua que es del antiguo lago y va en sentido contrario, va en sentido occidente-oriente. Y lo mismo pasa con el río Nuevo va también en sentido contrario. Va hacia arriba, hacia el nororiente. Entonces lo que estamos viendo, y mi propuesta aquí es la hipótesis que tengo, que hace falta pues desde luego corroborarla con estudios hidrológicos, es que este sector es un gran acuífero, es decir, que aquí el agua brota naturalmente por el subsuelo, y lo fue siempre, por eso fue tan difícil siempre como domar este territorio, y por eso es que tiene unos ríos atravesados que van hacia otra parte, en otra dirección. Entonces, esto como para mostrarles la riqueza que tiene este sector, que desafortunadamente con el tiempo, pues como ustedes ya pueden corroborarlo, ya se fue perdiendo, se fue urbanizando. Aquí les traigo a colación a Le Corbusier, porque pues en su plan ideal para Bogotá en los años 50, que desafortunadamente no se logró hacer, él planteaba, por ejemplo, aprovechar los ríos como parques lineales para lo que él decía era cultivar el cuerpo y el espíritu. Era pensar en la ciudad, habitar una ciudad con dignidad en torno a la recuperación de estos cuerpos de agua y reforestándolos. Entonces aquí vemos, mire, aquí él nos mostró precisamente el Río Nuevo y nos mostró el sector de las Malezas del Salitre como un sitio potencial pues para recuperar esa relación del ciudadano, el habitante de ciudad pues con el entorno ambiental. Hoy en día este sector tiene todos los problemas que se les ocurra, porque por más que es un parque metropolitano, desafortunadamente hay muchos intereses especialmente sobre los cuerpos de agua. Entonces tenemos problemas de crecimiento, de urbanizaciones que están queriendo cooptar más terreno, pero también entidades, instituciones que están queriendo construir alguna infraestructura y le están quitando espacio a lo que aquí en este caso estoy mostrando el humedal salitre o el bosque urbano del brazo del Salitre, han sido recuperados y están siendo, digamos, protegidos, es gracias a la comunidad. Aquí vemos, por ejemplo, en esta obra, en un sector, ahí en lo que es encima de lo que fue el antiguo lago de las Malezas del Salitre. Esta foto fue tomada durante el verano de 2024 del año pasado, cuando pues, aquí hubo incendios y de todo. Sin embargo, en la obra, cada vez que abrían un hueco salía agua, es decir, el lago estaba ahí, o sigue ahí, pero pues bajo ya hoy en día está bajo varios edificios, ¿no? Que se construyó ahí un complejo. Y también tenemos otros problemas, por ejemplo, ya en el extremo un poquito sur de las Malezas del Salitre, hoy en día, por ejemplo, quedaba un pequeño relicto de humedal que se llama humedal Salitre el Greco, reconocido por la comunidad,
pero hoy en día se le está construyendo ya un complejo básicamente es un estadio se dice que para una capacidad de 40.000 personas, y pues están desafortunadamente dándole, digamos, la estocada final a uno de los últimos relictos de todo este sistema hídrico de las malezas del salitre. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre algo positivo que ha sido esta resistencia de la comunidad de estos barrios aledaños, mediante muchas actividades, la constitución de una huerta urbana, también pues una serie de acciones en torno al humedal salitre propiamente, pero también en defensa de estos otros espacios que se están perdiendo. Pues la comunidad se ha venido organizando, hay muchas organizaciones no gubernamentales y también hay reuniones de vecinos que están sacando adelante, digamos, la posibilidad de conservar no solo la historia, sino también, desde luego, pues propiamente los espacios del agua, que son los últimos que nos quedan en este sector de la ciudad. Sí, quería ya cerrar con esta foto de mi árbol familiar, todos vinculados a las malezas del salitre. Yo puedo decir que yo soy oriundo de las malezas del salitre, o sea, yo no sabía, yo pensé que era bogotano solamente, pero en estas búsquedas, digamos, de la identidad, y cuando uno hace un recuento histórico puede empezar a entender que donde uno vive también tiene una historia, y que uno puede empezar a ligarse también con ese territorio, ¿no? De muchas maneras. Creo que esto es básicamente lo que les quería contar. Muchas gracias, Diego. Muy interesante y especialmente la manera como cruza las fuentes documentales, que ha sido un interés, una preocupación en el Archivo de Bogotá. En una primera instancia, retomo lo último que nos mostraste de la historia familiar. Muy importante recuperar memoria a través de la tradición oral, lo que tú mismo lo decías, entrevistar a nuestros familiares. Coincido, también conozco personas que hablan del occidente de la ciudad, en donde incluso estos primeros aviones que aterrizaron en la sabana de Bogotá, que eran hidroaviones, hidroplanos, muy probablemente aterrizaron en el occidente de la ciudad, en zonas lacustres grandes, como pudo haber sido el del Salitre, la zona del barrio San Fernando, las ferias, que son lugares donde están construidos literalmente sobre cuerpos de agua que eh, se rellenaron a lo largo del siglo XX y que correspondían a territorios muy al occidente de la ciudad, en donde la autoconstrucción apareció, donde el modelo de vivienda baja también se impuso y que hoy sufren y tienen otra dinámica, creciendo en altura, convirtiéndose en bodegas y transformando el uso del suelo. Sin embargo, cuando lo vemos en una larga duración, el agua vuelve y aparece en ese sitio. Es decir, el agua no retrocede. Por más que seamos una ciudad de 8 millones de habitantes, los lugares de estabilización hidráulica siguen funcionando como tal. Y lo que más me sorprende y me parece casi de, para, para hacer un documental de estos de los sistemas de cable internacional, es que tú logres identificar que hay un río que nace en el centro de la sabana, que todavía se conserva. Podríamos ir a hacer la arqueología de esa calle, que va casi a contracorriente y que desemboca en un río que tradicionalmente se conoce, ¿no? Entonces, es una de las maravillas que podemos encontrar en Bogotá, y es la existencia y persistencia en el tiempo de una forma natural de manifestación del agua. Lo otro también tiene que ver con la misma palabra salitre, que viene de sal, son aguas saladas. También eran terrenos donde había
tierras con minerales. Entonces se recogía la tierra y en el caso, en la colonia, los polvoreros o la fábrica de pólvora se va a alimentar de las tierras que vienen del salitre. Va a ser un elemento supremamente importante en la colonia para que el ejército español pueda hacer pertrechos y luego en la época de la independencia también. Recuerdo un lugar, si uno toma el diccionario geográfico de Colombia, encuentra que la palabra salitre es una palabra igual que la palabra tres esquinas, ampliamente difundida dentro de la topografía colombiana, y precisamente en el campo del pantano de Vargas hay una hacienda que se llama la Hacienda del Salitre, que era precisamente en donde se recogían las sales para hacer este ejercicio de la polvorería. Quienes hemos tenido vínculo con el mundo rural sabemos que al ganado hay que servirles la sal para que él haga una ingesta mayor de agua y a la vez produzca más leche. Entonces también piensa uno que dentro de la misma ingesta o del ciclo de la alimentación de los bogotanos tuvo que estar presente el hecho de tener ganados en unos lugares donde era más fácil conseguir la sal para poder hacer rentar esa bella palabra que es el hato, ¿no? El hato donde se van a ordeñar las vacas. Yo sigo creyendo que el ejido no solamente fue hato, sino también horro. Horro es el lugar en donde está el ganado que va a entrar en periodo de reproducción y definitivamente pues la Plaza Mayor, nos lo dicen los cronistas, tuvo su carnicería, el lugar donde se hizo la venta pública del ganado que era sacrificado y aquí uno empieza a entender toda esa dinámica. Yo creo que a ti te tocó, igual que a mí, en el occidente de Bogotá, la venta de la leche en botellas, ¿no? Sí. La leche en estos atos del occidente de Bogotá, por ejemplo, la finca de los curas, de los jesuitas de Techo, tenía personas que hacían en el hato el ordeño, esa leche luego se embotellaba y era la que se distribuía zonalmente para el consumo de los bogotanos. Me encanta tu investigación y ojalá nos puedas ampliar un poco más de lo que yo te he comentado ahora. Sí, sí, ahora que lo dice, sí recuerdo, por ejemplo, en mi barrio, ahí en el J. Vargas, el sector más hacia el sur, ahí junto al Parque El Salitre, todo ese sector era una antigua finca. O sea, yo recuerdo de niño, porque mi susto más grande que tuve una vez en mi infancia fue que yo iba por la calle, estaba jugando ahí en un parquecito y de un momento a otro llega una estampilla, para mí fueron como 50 vacas, yo no sé de dónde salieron, me tocó correr detrás de un árbol, las vi pasar y resulta que iban para la finca del fondo, ¿no? Entonces, lo que usted dice del ganado y muy probablemente yo desafortunadamente no conozco estudios que se hayan hecho, por ejemplo, de mirar la cantidad de sal que pueda llegar a tener este acuífero, ¿no? Porque yo estoy seguro que es un acuífero, Sí. porque nadie me ha sabido explicar por qué ese canal del Salitre, el brazo que va de la 60 hasta la 30, todo el año tiene agua, todo el año. Y por ejemplo, el humedal Salitre, que queda ahí también pegado, tiene, según varios análisis que se han hecho, tiene la mejor calidad de agua de los humedales de Bogotá. Y eso solo podría ser posible si es agua que viene del subsuelo, digamos, de un subsuelo sobre todo que no está contaminado, digamos, porque tiene en todo caso mucha área verde alrededor, que son las áreas de recarga hídrica. Desafortunadamente, ¿verdad? Es muy triste ver cómo se está construyendo y se sigue eliminando todas esas áreas de la recarga hídrica. A mí me parece que eso es súper clave,
porque esto que acabamos de ver, esta agua fluía y posiblemente se almacenaba también en parte en ese subsuelo, gracias a que había mucho espacio verde. Pero el hecho de construir una mole de cemento o algo tan sencillo como lo que están haciendo muchos vecinos, que es que frente a sus casas que tienen un andén verde, simplemente salen y ponen baldosas o le echan cemento para poder parquear el carro. Eso está pasando en ese barrio, por ejemplo, en el José Joaquín Vargas, en el barrio Modelo, en todos estos barrios, en La Esmeralda. Desafortunadamente, los mismos propietarios de las casas, los mismos habitantes, nosotros los ciudadanos, no necesariamente la planeación urbana ni las instituciones, somos los que nos estamos encargando de acabar con todo este potencial, sobre todo de seguir conservando, digamos, la riqueza hídrica que hay aquí. Yo no sé cuánto, o sea, qué tan rico es este espacio. Yo leí algo de Rollo Gómez, que en los años 50 era el geólogo, pues, que por excelencia. Él hizo un estudio sobre las posibilidades que tenía Bogotá para que explotara agua del subsuelo, ¿no? Entonces, entre esos análisis que hace precisamente, habla de los manantiales y entre ellos habla de los de aguas salitrosas. Me llama la atención porque yo creería que este río nuevo posiblemente haya sido, o sea, un manantial de aguas que tengan, que como viene de muy profundo del subsuelo, pues viene arrastrando todos estos minerales, entre ellos pues sales y tal vez otras aguas como aguas ya termales que por ejemplo sí podemos ver en la zona del Club de los Lagartos ahí en Suba, ¿no? Ahí hay unas aguas también similares. Sí. Bueno, hay dos temas quizás relacionados con el Archivo Bogotá. Uno, invitar a quienes nos ven y escuchan a consultar este libro que tenemos en las bibliotecas, el libro Quintas y Estancias de Santa Fe de Bogotá, de Carrasquilla Botero, este historiador que nos va contando el proceso de partición de la tierra respecto a las grandes haciendas de la sabana, ¿no? Ahí es donde se encuentra este capítulo sobre los ejidos. Lo otro muy interesante es la manera como en tu investigación usas las fotografías, porque resulta que uno considera que la fotografía es algo que ilustra un libro, y sin embargo la fotografía para nosotros los historiadores es una fuente de conocimiento nueva que va a venir a complementar lo que vamos encontrando quizás en un fondo, como puede ser el del acueducto. Yo te invito a que revisemos en el archivo Bogotá el fondo acueducto, porque muy probablemente lo que tú decías, encontremos sobre el Río Nuevo obras que la municipalidad tuvo que haber desarrollado, ¿no? Uh-huh. Entonces, al hacer este cruce de información, realmente estamos haciendo una nueva historia de lo que es nuestro territorio, no repitiéndola, sino pasándola al tema de un cuestionamiento nuevo. Para mí, insisto, lo he dicho 3 veces, es fascinante esta investigación porque nos habla del carácter natural de Bogotá, ¿sí? Y rompe el paradigma de que el agua siempre viene de la montaña. No, en este caso existe un río, llamémoslo interior, que está en el espacio interior de la sabana, rompe esa física de, de ir de arriba abajo, y lo que opera es aquí otra lógica, entender estas nuevas perspectivas de la geografía a través también de la cartografía, del uso cartográfico, nos puede poner en otra posición. Y ahí remato con Le Corbusier, que me parece que era una persona supremamente bien documentada. El estudio que hace Le Corbusier, el plan director, en estos días encontramos también en el archivo Bogotá una gran cantidad de carpetas relacionadas con la investigación sobre el plan director. Lo que hace es comprender el tránsito de las quebradas y de las fuentes de ríos más importantes para crear ahí unos parques lineales
y crear todo un eje de cinturones verdes en la ciudad. Eso se planteó para los años 50. Si se hubiese desarrollado, habría sido un elemento muy interesante, porque muy probablemente las localidades serían unos distritos rodeados de porciones de árboles, de aves migratorias, una ciudad muy, muy abierta al tema ambiental. Mira que, pues yo no sé mucho del tiempo en el que Corbusier pues hizo la propuesta, pero para mí pues fue muy visionario, ¿no? Van der Hamen, ya unos años después, varias décadas después, es el quien empieza a proponer pues la conexión de los cerros con el resto de la sabana, especialmente pues llegar hasta el río Bogotá a través de corredores. Pues para eso fue que se estableció la reserva Van der Hamen, ¿no? Pero básicamente lo que estamos viendo acá en el mapa de Le Corbusier era eso, o sea, era la conexión biótica de los cerros con los ríos, eh, pero sobre todo teniendo en cuenta aquí que era dignificar el habitar. Eh, Encontré dentro de los análisis este plan es criticado por algunos, sobre todo porque él planeaba casi que acabar con el centro histórico de Bogotá. Entonces los patrimonialistas pues no gustan mucho de Le Corbusier, pero los ambientalistas pues lo amarían, ¿no? Si se hubiera llevado pues este plan hoy en día a cabo. Como les digo, muy interesante pensar en una ciudad donde la gente tenga estos corredores, donde el agua esté sobre todo a la vista, ¿no? Es que si ustedes ven esto, todas las quebradas estaban a la vista. Y aquí todavía no había empezado ese gran plan del acueducto de encementar, de entubar, de enterrar los ríos, que fue finalmente lo que pasó entre los años mediados de los 50, 60, 70, y de ahí en adelante desafortunadamente perdimos, y los ríos se volvieron pues estos, los pocos que vemos a la vista pues son ríos con aguas oscuras, aguas servidas, malas conexiones todavía que existen, pero básicamente son espacios con una lectura muy negativa, ¿no? De inseguridad, de, de desaseo, de insalubridad, eh, y es terrible. O sea, yo creo que poco a poco tenemos que ir cambiando. Yo sé que las nuevas generaciones ya tienen otro chip, y, y por lo que he visto con las comunidades, especialmente los más jóvenes, veo que sí, que hay una revalorización de cualquier espacio verde que existe en la ciudad. Por eso lo de las huertas, todos esos procesos son muy valiosos. Bueno, Diego, vamos cerrando porque ya se nos acaba el tiempo. Quiero darte las gracias y me gustaría que nos cuentes un poco de tus proyectos, dónde los podemos consultar y demás. Bueno, pues yo soy gestor de patrimonio cultural, ¿no? Independiente en principio, pero pues me dedico básicamente a la divulgación, ¿no? Entonces, para divulgar pues tengo que investigar. Digamos, como parte de ese proceso, lo que les mostraba al final, Sabanografías es un proyecto que tenemos con mi compañera, con Lorena Rodríguez, eh, donde queremos a través, por ejemplo, del rescate de estos documentos, especialmente de las imágenes, eh, tenerlas como excusa para contar la historia de este territorio. Y desde luego, cuando nos vamos a fotografías, cartografías, documentos, ilustraciones antiguas, grabados, pues empezamos a ver el paisaje de Bogotá, de lo que era esta sabana, que es impresionante. O sea, nosotros no siempre tenemos conciencia de dónde estamos parados. Estamos en una meseta de 2.600 metros sobre el nivel del mar, en el medio del trópico. Eh, es como una isla climática, y no hay muchos lugares así en el mundo. Fuera de eso, pues tenemos todo esto maravilla de los páramos, de los bosques de niebla, tenemos todos los pocos, pero todavía ecosistemas de humedales. Tenemos, por ejemplo, el subxerofítico, que es unos enclaves que quedan al sur de la ciudad, que son una maravilla y también están digamos, poco valorados, y porque son muy poco conocidos,
pero son unos relictos de lo que fue la historia ambiental de Bogotá, y pues esto lo estamos tratando, digamos, de encauzar toda esta investigación a través de este proyecto de sabanografías, que lo pueden encontrar así con ese nombre muy fácil en las redes, sobre todo pues en internet, en Google. Y ahí lo invitamos. Aquí también en Sabanografías tenemos el artículo que explica mejor lo que les acabo de contar, desde luego con más detalle, con todas las fuentes. Y bueno, pues eso es básicamente nuestro trabajo, entre otros temas que tienen que ver con la arqueología, también con el arte rupestre, a lo que todavía me dedico. Muchas gracias, Diego. Vamos a extenderte la invitación para que nos reunamos presencialmente allá en el Archivo de Bogotá. Ojalá hagamos una reunión hablando sobre arte rupestre, petrografías, elementos prehispánicos en este territorio que todavía nos presenta muchos retos y para el cual el Archivo de Bogotá es la casa donde todos podemos ir a consultar la documentación. Quiero darte mil gracias por todo tu trabajo. Sé que estas investigaciones que las hacemos de puño propio van avanzando lentamente y se mueven, es quizás por la pregunta que uno lleva por dentro, porque pues de alguna manera cuando se encuentra algo en un dato, un nuevo dato en una fuente documental, siempre hay un impulso. De parte del Archivo Bogotá, todo el apoyo para tu trabajo y el de Lorena. Muchas gracias y esperamos volvernos a ver con otro tema relacionado con la historia y la memoria de Bogotá. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a todos. Felicidades.